Don Álvaro, gracias por estar aquí primero. Me gustaría regresar al momento en que usted fue miembro del gabinete de don Rodrigo Chávez, porque usted aceptó, digamos, era muy conocido que él había tenido un antecedente de acoso sexual en el Banco Mundial. ¿Por qué, a pesar de conocer este antecedente, aceptó trabajar en el gobierno y cómo se hace a un lado ese factor? Sí, son tres cosas, ¿verdad? Uno, que yo acepté trabajar más que en el gobierno, en la caja, que bueno, es parte del Estado, pero no es parte del gobierno, yo no era parte del gabinete, ¿no? Entonces ese es un punto que parece sutil, pero no lo es. Yo sabía que no estaba, digamos, en el círculo interior o equipo interior del presidente, sin embargo, sabía que desde la caja podía aportar muchísimo, y sobre todo porque al grupo de la caja yo sí lo conocía. ¿Por qué es que acepto venir a trabajar, digamos, para el equipo, si se quiere entender en esos términos? Fundamentalmente a solicitud de doña Pilar Cisneros, que yo la conocía además de conocerlo desde, pues, como todo el mundo, de la televisión y todo, la credibilidad que ella tenía, pues obviamente ella me dice, te pido que vengas y nos ayudes. Y yo sí le dije, yo no quiero ir al Banco Central, yo no quiero ir al Ministerio de Hacienda, pero si me dejan aportar desde la caja, yo sí estaría dispuesto a volver, porque yo estaba en Suiza, ¿verdad? Entonces tenía que tomar la decisión de volver al país. Y le repetí lo mismo a don Rodrigo cuando me entrevistó. Yo le dije, yo no ocupo venir por venir, yo tengo un buen trabajo allá, yo solo vengo porque creo que puedo aportar mucho en la caja. Y de alguna manera, sin querer decir que se lo condicioné, si le dije, yo vengo a este proyecto y se lo escribí. Y entonces, de alguna manera le dije, si no creen esto, tranquilo, déjeme tranquilo en Suiza, yo no necesito venir, usted busque otra persona. Y ahí estaban presentes la propia Pilar, Natalia Díaz, los dos vicepresidentes, a todos ellos les consta que fue en estos términos que expuse mi disposición a venir siempre y cuando fuera la caja y siempre y cuando fuera a implementar una agenda. Y entonces, claro, ¿qué fue lo que sí me dijo Pilar que me persuadió? Porque su pregunta es válida. Ella me dijo, sabemos que tiene esa mancha en su expediente, te pido que la ignores, él tiene buenas intenciones. Y de nuevo, como yo no conocía a don Rodrigo, él no me lo pidió, en realidad la que me lo pide es Pilar, confía en doña Pilar. Y en eso soy transparente, fue un error. Confié en doña Pilar, creí que de verdad venía un proyecto de transformar positivamente el país, empecé a aportar y me di cuenta que lo que buscaban era otra cosa. En cierta forma, ignorar ese error como lo pide Pilar Cisneros es como lo que uno dice, ¿cómo ignorar algo de ese calibre, digamos? Sí, me parece es una buena pregunta. Me parece que es un tema donde uno trata de visualizar a la persona como una persona que ya fue electa, ya el país le dio, digamos, las riendas del gobierno. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿ayudo o no ayudo al país? Yo no lo veía como ayudar a don Rodrigo, tanto así que, como le digo, yo vine porque doña Pilar me lo pidió, no porque don Rodrigo me lo pidió. Entonces creo que es un tema de vocación de ayudar. Y yo le digo tranquilamente, sí, pareciera, y es algo que hacia adelante tengo más claridad con el tema, pareciera que efectivamente si una persona está muy cuestionada en un tema personal que tenía ciertas facetas profesionales, pues entonces uno no se debe encandilar, tal vez sería la palabra, porque yo lo que he dicho es, trabajé con personas que tenían puestos similares al de don Rodrigo y todos eran muy profesionales y yo no sé cómo eran sus vidas personales o cómo actuaban en su vida personal, quizá más con don Edgar, por supuesto, don Edgar Ayales, a quien quise mucho y con el que trabajé muy contento, pues obviamente él sí sabía yo más de su vida personal, pero en general uno dice, bueno, si es una persona que va a cometer, trabajar con profesionalismo por el país, pues entonces hay que ayudarle. Y también de alguna manera, y eso tal vez es otro error que uno comete, alguien que ya sufrió un castigo
puede ser que más bien lo veas como un deseo de redimirse o de demostrar que es una mejor persona. Bueno, entonces ahí también de uno, no sé si tal vez por valores cristianos, siempre cree en la posibilidad de la redención de una persona, que una persona puede tomarla, ojo, vos no puedes cambiar a una persona, yo no te puedo cambiar a vos, pero vos podés tomar la decisión de cambiar desde tu corazón y decir, voy a ser una mejor persona a partir de ahora. ¿Y a qué se debió su ruptura con él, con don Rodrigo? Pues vamos a ver, y esa es la parte muy interesante. Uno, la razón oficial, y así como él mismo me la describió a mí, no tuve ninguna conversación que me dijera otra cosa, fue porque usted pagó el aumento salarial a los trabajadores de la caja a contrapelo de la regla fiscal. Y por más que yo le dije, don Rodrigo, se están equivocando, no sé quién lo está asesorando a usted de que la regla fiscal le aplica a la caja, no es verdad, y se lo expliqué varias veces, y aún así insistió, te voy a sacar por esto, ¿verdad? Y obviamente el tiempo me ha demostrado la razón. Un par de meses después siempre tuvieron que pagar el aumento salarial porque obviamente estaba completamente apegado a la ley. Y después intentaron, claro, donde toda la junta directiva que se quedó después de mi destitución siguió respaldando esa decisión porque era una decisión en pleno apego a la ley y además agregaría completamente apegada a la moral y la ética porque él ya se había pactado. Yo se lo dije a don Rodrigo, "Vea, si usted no quiere dar ningún otro aumento salarial, vamos a respetar eso, pero este ya está pactado, este hay que pagarlo, usted no se puede echar para atrás de algo pactado. Peor todavía, el que lo había pactado era él. Él mismo había firmado el aumento salarial siendo ministro de Hacienda. Entonces yo le decía a don Rodrigo, el que tiene la firma ahí es usted, no soy yo. Yo estoy tratando de respetar su propia firma, pero ¿cómo se le ocurre que no la va a respetar? A mí me costaba mucho, y lo confieso, hasta el día de hoy me cuesta mucho entender a alguien que respeta su firma en algo tan puntual, digamos, un acto formal, un decreto presidencial firmado por el ministro de Hacienda y el presidente, pues para mí eso es una decisión de mucho peso, de mucho calado. En fin, esa es la razón oficial. ¿Cuáles son las razones reales? Porque por supuesto a mí me cuesta mucho creer que esa haya sido la razón real. Yo supondría que están más vinculadas a este esfuerzo o este proyecto político que en mi criterio, usted puede diferir de mí, se desarrolló o se consolidó más de tratar de cambiar la manera en que se trabaja en el país, esa manera de trabajar mediante el diálogo, mediante el consenso. Ellos parecen haber tenido un proyecto de destruir toda esa manera de trabajar y buscar un esquema de mucha más consolidación del poder. ¿Por qué habrán tenido ese cambio que yo no lo percibí los primeros meses? Y algunos de los que estuvieron ahí los primeros meses lo sintieron también, que hubo un cambio al cabo de varios meses. Tengo una hipótesis. Y la hipótesis tiene que ver con problemas legales, problemas penales, cuando empezó a avanzar más profundamente la investigación de las irregularidades que habían cometido durante la campaña y se empezó a evidenciar que sí había irregularidades legales que podían implicar cárcel. Mi lectura es que ese grupo se empezó a desesperar y empezó a buscar más poder como una manera de tener una salida política a un problema penal. Y todos los que no estábamos participando en esa lógica, la concentración de poder, pues nos sacaron. ¿Por qué cree usted que el PANI archivó tan pronto el caso que abrieron a raíz del discurso de su hija? ¿Usted cree que cuando lo abrieron fue algo impulsivo, algo que hicieron así como a lo loco, y el archivo puede haber sido como una reacción para evitar un problema mayor? Bueno, es que volvemos a lo mismo. De lo que acabo de hablar, se observa a partir de ahí, a partir de ese cambio, se observa un patrón donde, y esto tal vez es algo que en mi familia siempre se ha dicho, nunca te metas en un enredo legal por resolver un problema administrativo o político. Siempre hemos dicho eso, ¿verdad? Y lo decimos para efectos de participar en el sector privado en una empresa,
tenés alguna situación administrativa, una quiebra o un error, un problema económico, pues entonces resolverlo por la buena, no te metas en un enredo legal. Y lo mismo en la parte política, digamos, como yo he sido servidor público, pues entonces cualquier situación que se diera, la resuelvo por la buena, jamás metiéndome en un enredo legal. Yo a veces siento que la máxima de este gobierno es a la inversa. Para resolver un problema administrativo político, métase en un enredo legal. Pero yo percibo que el gobierno actual, la administración actual, sintió algún tipo de afectación política por lo que dijo mi hija y estuvieron dispuestos a meterse en un enredo legal porque hacia adelante van a tener un tema legal. Claramente hubo un incumplimiento de las disposiciones usuales que tiene el PANI. Entonces, efectivamente, me parece que el archivar rápido era lo lógico, dada la apertura aparentemente irregular del caso, porque lo que me han explicado los que conocen los protocolos internos del PANI es que el protocolo que se nos aplicó solo es para niños en extremo riesgo. Y entonces ahí sí uno se queda como a ver, suave, ¿cómo justificaron que mi hija estaba en extremo riesgo como para aplicar el protocolo más exigente posible y de mayor velocidad de actuación? Claro. Entonces ahí sí, el archivo seguro es la única manera de los funcionarios que saben lo que están haciendo de blindarse rápido y dejar que el problema sea únicamente, digamos, de los altos mandos que evidentemente ordenaron esto. Claro. ¿Usted en algún momento pudo hablar con la presidenta del PANI sobre ese asunto? No, No, ni lo buscó, ni pero no lo buscó, no buscó hablar no con me ella, ni buscó, no la conozco, no sé quién es. Bueno, vi ahí los videos de que habló, pero no sé quién es. Además, ella llegó después de que yo me fui, entonces tampoco coincidimos en el gobierno como para que yo tenga una relación con ella. Em, y no, con los que pude hablar fue con las funcionarias que trataron directamente el caso. Ellas fueron cuidadosas, no dijeron nada, pero si ya se le hace a uno extraordinario el esfuerzo y digamos la indignación que he manifestado más allá del dolor causado a la familia, del dolor causado a mi hija. Lo que también me molesta mucho es, y creo que es la reacción de muchas personas, saber que hay tantos niños en verdadero riesgo social cuanto no fueron atendidos porque un grupo de 2, 3 funcionarias tuvo que dedicar 2 días o 3 días al caso nuestro. Entonces eso es una tragedia que no se puede arreglar ya más. Digamos, ya ese tiempo se usó en nuestro caso y no en casos que probablemente lo necesitaban mucho más. claro. ¿Usted o su familia requirieron ayuda profesional, espiritual, emocional a raíz de este asunto? Recibimos muchísimo apoyo. No fue, digamos, necesario por ahora em, hacer como consultas especiales, pero sí se nos ha ofrecido, porque mucha gente sabe que esto son cosas bastante traumáticas. Y a ver, y mis hijas sí perciben el mundo bastante bien. Ellas entienden bien qué está pasando. Entonces, todavía me acuerdo cuando llegaron las funcionarias del PANI a la casa y se quedaron con mi hija mayor, la menor que tiene 5 años. Primero preguntó, pero ¿por qué a mí no me llevaron? Y en eso dice, ya sé. No se esperó a que le respondiéramos. Dice, ya sé. Le están preguntando a mi hermana si ustedes la obligaron a hacer el video. O sea, sintetizó con una facilidad lo que estaba pasando. Yo decía, qué tristeza que porque mis hijas tienen que vivir esto. Una cosa es la decisión que yo haya tomado y yo acepto todos los ataques y los troles en redes y todo eso, lo veo como parte de nuestra realidad política actual. Es muy, muy diferente que la institucionalidad se use para ir en contra de mi familia. Eso no se vale, Aarón. Simplemente no se vale. No concibo ningún mundo en el que este actuar se vale, pero por lo menos me confirma mi lectura de que me tenía que meter en esto, que la Costa Rica a la que vamos, si esta gente sigue, es esa Costa Rica, que se van a ir detrás de nuestros hijos, se van a ir detrás de nuestros empleos, se van a ir detrás de nuestras empresas, a nadie lo van a dejar en paz, a menos
que brinda, digamos, total apoyo o soporte a las disposiciones y caprichos del gobierno. Y esa no es la Costa Rica en la que yo crecí y no es la Costa Rica en la que yo quiero que mis hijas crezcan. Precisamente uno pensaría, bueno, en caso de que gane el oficialismo, ¿qué opciones tienen las personas en general, servidores, figuras, etcétera, para evitar que le sucedan casos como este tipo que pasó en el PANI, digamos? O sea, mucha gente que podría ser perseguida solo por pensar, por cuestionar, por criticar. Pues yo creo que habría muy pocas opciones, porque volvemos a lo mismo. Este es un grupo de gente que se brinca todas las normas sin ningún problema. Yo he de confesar, y se lo confieso tranquilo, Aarón, yo sí me imaginaba este tipo de escenario si volvían a ganar. Nunca me imaginé que se atrevieran a hacerlo antes de haber ganado de nuevo. Eso significa que la crueldad con la que van a actuar si vuelven a ganar es todavía mayor de lo que yo me imaginaba. Entonces hay que pararlo ya, no hay otra opción. Y no hay opciones de imaginarse que después con la Corte, con el Tribunal Supremo, con los controladores, no, 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 no. Si ellos vuelven a ganar, ninguna de esas barreras va a funcionar bien. La única manera de pararlos es políticamente y ya. Y ahí sí, reconstruir el tejido social del país para que esto no vuelva a pasar, para que para el país esté muy claro que perseguir a niños y niñas pequeños es inaceptable. Pasando a otro tema, y que ya hablábamos antes de fuera de cámaras, ¿por qué cree usted que, digamos, en las encuestas tradicionales por el momento, digamos, usted no se nota arriba, no se ve creciendo, digamos? Mira, sí hemos tenido un crecimiento leve, pero sí ha habido un crecimiento. Tenemos nuestros tracking, el desempeño es bueno en ellos. Mi lectura es diferente. Creo que esta vez el electorado costarricense, que ya ha tenido un proceso de maduración y ya tenemos 3 elecciones seguidas en que decide en el último mes y además típicamente el que iba en primer lugar hasta diciembre no gana. Pues ya son 3 veces que ocurre, no una o dos, 3. Creo que vamos para la cuarta. Este es un electorado muy maduro, decide muy tarde. La gente que se entusiasma temprano típicamente es una minoría y entonces todo se va a decidir el 1 de febrero. De hecho, las mediciones han sido que además hay otro tema. La gente habla mucho del indeciso, pero se imagina solo el número que dice estar indeciso en la encuesta. No, hay muchísima variación. Bueno, y entonces te recordará que, por ejemplo, en el 2018, los dos que ganaron a inicios de enero estaban en el quinto y el octavo lugar. En el 2022 hubo un momento en que estaba en primer lugar doña Annette Saborío. Bueno, ya todos sabemos cómo terminó la historia. Entonces, esto está muy abierto. Lo que nos toca a los que estamos pidiendo el voto a todos los costarricenses es persuadirlos durante este mes, demostrar que hemos construido el mejor equipo, en el caso nuestro, un equipo de gente capaz, con buen corazón, en el lugar correcto, su corazón, y que hemos construido un conjunto de propuestas relevantes para las necesidades de los costarricenses, pero más allá de eso, que tenemos una visión de país en que el costarricense puede seguir sintiéndose orgulloso de ser costarricense, orgulloso de ser quien es, orgulloso de poder ser un ciudadano que será tomado en cuenta, que puede tener libertad de expresión, que puede tener libertad de organización en lo que quiera, en las causas que lo mueven, si son la mascota, si es el equipo de fútbol, entonces métase a una asociación deportiva, si es ¿cómo se llama? El parque cerca de la casa, métase en la asociación de desarrollo comunal, si es religioso, que pueda participar tranquilo en su culto o en su misa, ¿verdad? Esa libertad para mí es fundamental en el ser costarricense y nosotros como propuesta sí lo estamos remachando mucho, porque yo sí digo, no se vale este estilo donde pasan como diciéndonos avergüenza de ser quien es. Eso no se vale, Aarón. Yo sí creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos construido, que falta mucho por construir, absolutamente, pero solo lo podemos construir con una medición reposada de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal
y construir a partir de lo que está bien. Este estilo de quememos todo no va para ningún lado. Otra cosa con encuestas y en esa línea es que uno sabe que hay muchos sectores descontentos con el gobierno, como los agricultores y gremios profesionales también, pero eso por el momento no se está reflejando en las encuestas. ¿Por qué? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, me parece que no hay que subestimar el rol del miedo esta vez. O sea, en otras oportunidades, 3 ocasiones, hubo mucha indecisión, mucha volatilidad, mucho cambio a última hora. Esta vez, además, se agrega otra variable que creo que no era tan común, o por lo menos mucho más atenuada otras veces, miedo a expresar la opinión. Porque las represalias, y a ver, lo que viví con el PAN y lo demuestra, pero ahora, si aquí persiguen hasta la hija del principal opositor del país, hoy, ¿verdad? En todas las encuestas yo salgo de segundo, veremos qué pasa el 1 de febrero, pero a hoy, en absolutamente todas las encuestas yo salgo de segundo. Entonces creo que es válido que yo me llame el principal opositor a hoy del país y persiguieron a mi hija. Entonces, para el ciudadano, digamos, que está en la casa, dice, hey, mejor no opino, se queda callado y va y vota el 1 de febrero. Dice, así nadie me molesta a mí, pero yo ejerzo mi derecho a opinar. Lo que sí es demasiado importante es que la gente sí vaya a votar. Si la gente se queda en la casa, eso sí sería una gran tragedia. Yo estoy convencido que si la gente toma la decisión de ir a votar, no votará por el continuismo, los agricultores no van a votar por el continuismo, los profesionales no van a votar por el continuismo. Sí creo que a partir de ahí se construiría, digamos, un conjunto de opciones políticas, de las cuales obviamente nosotros nos consideramos la mejor opción, la que tiene la mayor capacidad de sacar el país adelante, de reconstruirlo a partir del diálogo, pero al menos que no se vote por el continuismo. Yendo a asuntos de la casa, digamos, en las elecciones del 24, el PLN perdió 15 alcaldías y además en el camino ha ido perdiendo al menos 4 alcaldes en favor del chavismo. Y 2 de esos son de un cantón muy joven como Río Cuarto y San Carlos, también Buenos Aires y no me acuerdo el otro. ¿Cómo afronta eso usted como candidato, digamos, como el aspirante presidencial, tomando en cuenta que el partido muchas veces se ha visto como municipalista, que tiene mucha fuerza en el liderazgo de los líderes municipales en el territorio? Em, y además que este liderazgo se traduce en alcaldes y líderes municipales moviendo la estructura en favor de la candidatura presidencial generalmente. ¿Cómo lo afronta? Y me parece que lo primero es darnos cuenta y de nuevo, ¿se acuerda lo que le decía de que hay una cultura en la actual administración donde el show o el circo político prevalece sobre la legalidad o la realidad territorial? Entonces, así como se han metido en un montón de enredos penales, porque el presidente tiene, no sé, más de 100 causas penales, porque todos los problemas políticos los trata de resolver con un enredo legal, pasa algo muy parecido con las municipalidades. Se han ido llevando alcaldes, efectivamente, pero detrás de ellos no se va nadie. Entonces, por ejemplo, se llevaron al alcalde de San Carlos, pero se quedó básicamente toda la estructura de San Carlos. Se llevaron a el alcalde de Río Cuarto, pero se quedó toda la estructura de Río Cuarto. Entonces, claro, tiene el efecto mediático de nos llevamos el alcalde, pero por lo menos en la expectativa, a ver, tal vez de mía, que yo soy una persona muy estructural, muy de, ok, tengo esta institución y que llamada, qué sé yo, Máquina Municipal de San Carlos, y se llevaron al alcalde. Ok, la primera pregunta es ¿cuánto se llevó con él? Ah, no, casi a nadie. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, claro, tenés el titular, alcalde se va, pero detrás toda la maquinaria está acá. Entonces, a mí me ha resultado muy desconcertante esa estrategia. Yo no sé si la idea es generar una expectativa mediática, como está ocurriendo en este momento, que usted me pregunta por el alcalde con toda la razón, porque obviamente es un perfil alto, pero entonces yo le tengo que explicar, no, mire, solo se fue el alcalde, se quedó todo el resto de la máquina y la estructura. Ahora, un poco hablando de la estructura,
en campaña siempre pasa que fuentes no oficiales le dicen, es que mira, en Alajuela un porcentaje de la estructura no está trabajando. En Cartago me dicen, bueno, un porcentaje de la estructura no está trabajando. No sé si eso esté pasando realmente o en otros territorios. Este, y que hay cierta lejanía de esta nueva cúpula, digamos, liderada por usted. Hay lejanía, no hay lejanía, se ha tenido que trabajar más en ver cómo ese porcentaje de la estructura de la dirigencia trabaja, porque también pasa mucho que cuando se eligen las candidaturas a diputado hay gente que queda resentida Ujú. y el resentimiento tal vez no lo hace que se pase de acera, pero dice, me quedo aquí sentado en la casa sin hacer nada. Cómo se está trabajando en eso? Pues creo que usted lo describió bien. Es un fenómeno que ocurre en todas las campañas y en la nuestra no fue la excepción, tal cual lo dice usted. Gente que le ilusionaba ser candidato a diputado y se resintió, algunos por un tiempo ya regresaron, otros del todo no han vuelto. Es muy común ese fenómeno. Obviamente para nosotros como una estructura un poco más nueva, tal vez, y esto me gustaría reconocerlo con franqueza. Bueno, yo, aunque había pertenecido siempre al Partido de Liberación Nacional y siempre colaboraba con documentos técnicos y cosas parecidas, nunca había sido parte, digamos, de la estructura política del partido. Nunca fui asambleísta del partido, no había participado para ningún puesto de elección popular. Entonces, mis vasos comunicantes con la estructura política y territorial del partido sí son más débiles que los de otros líderes que había habido. Digamos, sería absurdo decir que no, por supuesto que va a ser así. Pero sí hemos estado en ese proceso de reconstrucción, em, y creo que ahí lo que sí me confiere una gran ventaja es que tengo mucha claridad de los principios fundamentales de la socialdemocracia como la entiende Liberación Nacional. Y entonces remachar eso ha sido mucho más fácil para mí. Y se lo pongo en estos términos, casi que y me lo han dicho muchos dirigentes, la gran sorpresa para ellos es la convicción con la que puedo defender los valores de Liberación Nacional. Yo paso diciendo, Liberación Nacional vale la pena porque es un partido que siempre ha defendido la libertad de expresión, siempre ha defendido la libertad de organización, siempre ha defendido las oportunidades para todos, siempre ha defendido la justicia social entendida como una vida digna para todas las personas, aun si no han podido aprovechar todas las oportunidades. Porque es que hay un relato que se ha ido consolidando en otras tiendas políticas de si usted no aprovechó las oportunidades al lado, busque brete, friéguese. Nosotros no creemos eso, nosotros sí creemos que usted merece una vida digna, no importa qué. Bueno, entonces yo sí defiendo con mucha convicción que esos son los valores del partido y eso atrae a mucha dirigencia, incluso dirigencia que en otras oportunidades se había desencantado. Pero me dicen, me gusta su visión, nos parece que tiene una visión socialdemócrata muy clara. Bueno, entonces a partir de ahí yo reconstruyo, pero de nuevo, es una reconstrucción tal vez un poco diferente, una reconstrucción a partir de una agenda de valores del norte que le queremos imprimir al país y tal vez no es una reconstrucción a partir de vínculos directos o personales conmigo, que por sí ese nunca fue mi proyecto. Yo no estaba construyendo un proyecto personalista, yo estoy tratando de construir una visión país que llame a todos los costarricenses, no solo a los dirigentes de Liberación Nacional. En el caso de Carolina Delgado, la lejanía con la fracción liberacionista y su cercanía al chavismo, ¿cómo la va a manejar? Siempre hablando de lo interno del PLN, la relación de Carolina Delgado se ha alejado cada vez más del PLN y sus actuaciones en la Asamblea Legislativa y supongo que en el partido también, y se ha ido acercando cada vez más al chavismo.
eh, ¿eso representa algo para usted? ¿Es un asunto por conversar, por resolver o simplemente que lo vea el partido? Sí, nosotros desde temprano, después de mi victoria en la precampaña, tuve la oportunidad de conversar con doña Carolina, le dije que las puertas estaban abiertas, que cuando quisiera conversar, y ella nunca se mostró muy anuente, solo tuvimos una conversación, fue muy poco clara en qué quería o qué esperaba, y pues nosotros más bien sí tenemos una parte importante del equipo de ella, ¿no? Es este fenómeno donde la cara muy visible, el diputado, o el alcalde es el que se va, pero el equipo se queda. Entonces, bueno, nosotros nos alegra que una parte del equipo de ella sí se ha quedado en el partido y continúa trabajando. No sé cuáles son los intereses o las prioridades que la mueven a ella, porque reitero, conversé con ella y no estuvo para nada claro para mí en qué discrepaba de mi visión. Hay sospechas de que ella esté trabajando activamente por la candidata oficialista, porque mucho se ha dicho de que si en Desamparados o en tales lugares ella y el otro diputado, que ya no es liberacionista, que es Hilbert, están trabajando activamente con el chavismo. Me causa tristeza, quisiera decir que me sorprende, pero bueno, en el caso de Don Gilbert, incluso aún recuerdo en la pre-campaña, cuando él estaba aspirando a liderar Liberación Nacional, yo le pregunté, Don Gilbert, en uno de los debates, yo le pregunté a Don Gilbert, si al presidente el fiscal general lo acusa de un delito, usted votará por levantarle la inmunidad, y él desde ese momento respondió que no. Entonces ahí sí me quedó claro que había una diferencia muy grande en la visión de cómo se maneja el país, cómo se gobierna y cuál es el nivel de responsabilidad que debemos asumir los que queremos servir al país. Que yo soy de la firme convicción de que uno debe responder por sus actos, debe responderle al país cuando hay, digamos, una posible irregularidad en los actos de uno. Don Gilbert desde ese momento dijo, no. Entonces, ahí sí hay una diferencia que yo no sé cómo la resolver. Si él hubiera querido sumarse, pues lo hubiéramos aceptado, pero él desde muy temprano tomó otro rumbo. Bueno, entonces yo siento que simplemente son personas que probablemente ya habían tomado la decisión hace mucho. No, no lo tomo como algo personal conmigo, ya es una diferencia de visión en temas muy medulares. Por ejemplo, si los funcionarios públicos debemos responder por nuestros actos, yo digo que sí, don Gilbert dijo que no. Entonces ya no es algo personal, no es un tema de mi liderazgo o cómo nos relacionamos, él cree o tiene otra visión del mundo. ¿Qué le ha cobrado o qué le cobra la gente al PLN o a la marca del PLN para que durante tres elecciones nacionales no haya tenido éxito? Yo no tengo claro si lo diría así. Las mismas tres elecciones ha sido el partido que más diputados obtiene y ha sido el partido que más alcaldías tiene, incluso en esta última que efectivamente se perdieron muchas, pero tenía la mayoría, por lo menos más que los demás partidos. Entonces, como partido, yo sí creo que el país sigue creyendo en los valores de liberación nacional y de hecho tenemos un montón de alcaldes jóvenes que levantando la bandera de liberación con una cara fresca logran victorias muy interesantes en un montón de cantones por todo el país. Mi lectura es diferente, mi lectura es que lo que rechazaba la gente era la repetición de la misma cara, que había un desgaste más de las personas, no tanto del partido, y que esta vez, y usted ahora más temprano me preguntó por nuestros números en las encuestas, más bien somos tan nuevos todos que la gente todavía está asimilando lo mucho que cambiaron todas las caras de liberación. Entonces yo le digo a la gente, el primer lugar de Punta Arenas es una persona de San Vito, ya no es de Punta Arenas Centro. El primer lugar de Alajuela es una persona de San Carlos, no es de Alajuela Centro. El primer lugar de Limón es de Siquirres, no es de Limón Centro. ¿Verdad? Nos salimos incluso a nivel territorial
de la representación tradicional, porque para mí esto iba más allá de simplemente decir cambia una cara por otra, pero el mismo esquema, ¿no? Genuinamente quería abrir el partido a una representación territorial más amplia, a una representación sectorial más amplia, porque así lo pidió el partido. Los estatutos del partido fueron cambiados para que entre con más fuerza el agro, el comunalismo, el solidarismo, las personas con discapacidad, los profesionales, los maestros. O sea, volvimos a escuchar a un montón de sectores que no habían sido escuchados con esta claridad en mucho tiempo. ¿Usted cree que puede tener éxito el cambiar un encabezamiento de papeleta legislativa de un centro de población más poblado como Limón, como Alajuela Centro, que digamos en números de votantes es más importante, digamos, el centro de Punta Arenas, o el cantón central de Punta Arenas, que un cantón de la zona sur? ¿Cómo hacer que eso funcione en términos ya de voto real? Mi lectura es que los diputados son nacionales y provinciales, no son tan locales. Y entonces mi apuesta era más de tener voces que representen el país, que vengan de todos lados, no tanto como que los votos van a venir de un lugar específico. Bueno, y esa era, digamos, mi visión estratégica del partido. El tiempo dirá, el 1 de febrero, si el país me dio la razón o no, y yo aceptaré la responsabilidad por esa decisión estratégica, porque fue mía. Pero para mí sí era demasiado importante no seguir haciendo lo mismo. Bueno, porque usted bien lo dice, ya había habido 3 derrotas a nivel presidencial, no necesariamente en otros niveles, pero mi lectura era que la gente resentía o le cobraba al nivel presidencial tal vez la sensación de que se estaban haciendo las mismas cosas en un país que está pidiendo que las cosas se hagan diferentes. Entonces yo por lo menos hoy puedo ir con mucha tranquilidad porque es verdad que estamos haciendo las cosas diferentes, que va más allá nada más, de nuevo, va más allá de nada más haber cambiado una cara por otra. Es una nueva manera de hacer la política, una manera más transparente, donde no aceptamos irregularidades, donde estamos buscando personas que traen voces de lugares diferentes. Yendo al tema del ROP, cuando usted era jerarca de SUPEN, en el 2019 usted criticaba las iniciativas que permitían el retiro y decía que eso era un daño para el pensionado. Ahora esa posición está un poco matizada. Digamos, nosotros hicimos un artículo sobre la posición suya, con declaraciones suyas, pero quiero que usted me vuelva a decir cómo se matiza esa posición ahora cuando usted tiene una posición o una función de candidato presidencial y ahora sí considera que es posible, digamos, entrar en esa discusión y definir si se devuelve o no, o cómo hacerlo. Sí, hay varias dinámicas ocurriendo ahí. Y más allá de hablar de que ahora soy candidato presidencial, yo le diría, ahora estamos en una Costa Rica diferente de muchas maneras. Número uno, en aquel momento, cuando ustedes me entrevistaban como superintendente de pensiones, no había un presidente diciendo que la caja estaba quebrada. Bueno, no había. O sea, había una claridad en las autoridades de que uno simplemente no dice eso, que un sistema de pensiones depende de la credibilidad y que la credibilidad y la confianza se construyen muy despacio, pero que un comentario inapropiado de una alta autoridad puede destruir esa credibilidad. Entonces yo responsabilizo directamente al presidente de la República, Rodrigo Chávez, por esta discusión que estamos teniendo alrededor del VOP, porque él fue el que ha estado destruyendo la confianza en el sistema, entendido en el sentido amplio. Él ha dicho múltiples veces que la caja está quebrada. Él ha atacado a la Contraloría. Él ha atacado a la Fiscalía. Y Laura Fernández, la que pretende el continuismo, le ha avalado todas estas posiciones. Entonces, todo este grupo ha sido instrumental, ha sido fundamental en destruir la confianza en el sistema. Y cuando un grupo así, porque a ver, tienen el poder hoy,
destruye el sistema, destruye la confianza, los demás actores políticos nos vemos en la situación de decir, ¿y ahora cómo reconstruimos la confianza? Y esa reconstrucción de la confianza empieza por decir, ¿sabe qué, señor? Sí, confío en que usted va a ser prudente y manejará su dinero. Por favor, también confíe en nosotros y procure no sacarlo. Pero por ahora, por lo menos me va a sentar a dialogar con usted a ver si esa es la opción que usted requiere en este momento. Y esa es, digamos, el matiz, si usted le quiere poner ese nombre que le da mi posición, porque, a ver, yo funciono a partir de primeros principios. Yo no protejo, digamos, un esquema por protegerlo. Yo siempre digo, aquí el principio fundamental es cómo mantenemos la confianza en el sistema como un todo, cuando tenés actores políticos obcecados y cuyo proyecto político es destruir el sistema como un todo, destruir la confianza en las pensiones, destruir la confianza en nuestros sistemas de control de la corrupción, como la Contraloría, destruir la confianza en nuestro sistema penal. Y a ver, todas estas entidades posiblemente tenían espacios de mejora y espacios de reforma y requerían un fortalecimiento, sin duda. Siempre todo eso, todo el sistema es susceptible de ser mejorado, pero lo que no se vale es tener un grupo de gente que lucra políticamente destruyendo la confianza. Entonces, a todos los demás nos toca hacer ajustes en nuestras posiciones para decir, bueno, ¿y ahora cómo recobro la confianza en vos? Le voy a dar un ejemplo que tal vez aclare esto. Normalmente a un banco comercial, el Banco Central no le presta dinero de emergencia para, digamos, su operación, pero si existe una corrida bancaria, más bien se vuelve imperativo que el Banco Central brinde un préstamo de urgencia a un banco comercial solvente para que pueda frenar la corrida y no quiebre un banco solvente por una corrida de liquidez. Es la misma lógica con esto. Yo estoy viendo esto como un ejercicio de intervención, de frenar una escalada de desconfianza para que el sistema sobreviva después. En ese tema, ¿cómo califica usted la actuación que ha tenido la SUPEN y jerarcas específicos en los últimos años después de que usted estuvo ahí y el manejo que han hecho las operadoras de pensiones complementarias sobre la situación que también mucha gente dice, bueno, es que ha habido pérdidas y esas pérdidas luego no se recuperan? ¿Cómo ve usted eso específicamente, la situación que ha habido? Sí, creo que, y ahí ha habido una tormenta perfecta. Congelamientos salariales durante varios años. Recordemos que el sistema de pensiones depende profundamente de los salarios. Entonces, salarios congelados significa pensiones más pequeñas. Pensiones congeladas también durante muchos años. Entonces, para muchos pensionados ha habido un incremento en el resentimiento de, hey, yo coticé toda mi vida y ahora la pensión no me alcanza. Hay ese combo. Tercero, el tema de la deuda. Por el incremento en las tasas de interés del Banco Central buscando controlar la inflación, muchísima gente endeudada terminó teniendo una deuda real mucho más alta de la que esperaban, porque además las tasas de interés subieron y la inflación ha estado en 0%. Entonces, por así decirlo, el principal de las deudas en términos reales se mantiene muy grande. Entonces hay toda una serie de elementos ahí financieros y de realidad económica de la familia que siento que han generado este clima de malestar hacia el sistema de pensiones. También, como bien apuntó usted, hubo pérdida. Yo ahí no calificaría la gestión de la superintendencia porque las pérdidas son un evento exógeno. Yo tuve la fortuna de mientras fui superintendente no hubo pérdida. Entonces fue un crecimiento bastante bueno durante mi gestión, pero así como yo le diría a usted, creo que hice una buena gestión de superintendente por A, B, C, D, E, sería más desde mi actuar y desde mi responsabilidad por velar correctamente por el buen funcionamiento del sistema, no tanto porque las pensiones hayan tenido ganancias, aunque por dicha las tuvieron, porque usualmente las dos cosas van aparejadas. Entonces yo preferiría no opinar tanto sobre pérdidas o ganancias de los fondos de pensiones, que eso me parece que trasciende un poco las potestades de la superintendencia. Sí,
me generó algún grado de inquietud ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de fondos generacionales. Siento que fue un paso técnicamente muy complejo, que no se explicó bien a la población, que generó un espacio de incertidumbre que no se debió haber dado en este momento, pues de nuevo, en un contexto donde hay mucho ataque a la institucionalidad, había que ser más cauto. Yo hubiera sido más cauto, pero esa sería más una opinión personal. Desde afuera no tengo todos los elementos de lo que hicieron ahí adentro. Y bueno, em, reitero, más que preocuparme si un superintendente hizo algo mejor o peor, me preocupo más de lo que está ocurriendo a un nivel más macro, ¿verdad? Lo que está ocurriendo a nivel de un ataque constante a la institucionalidad, que entonces ahí sí, cualquier decisión que no sea muy clara empieza a adquirir muy rápido un tono de sospecha que quizá en tiempos más normales no lo hubiera adquirido, ¿verdad? Y eso es lo triste de este discurso político, la desconfianza. Yo por eso, y sobre todo viniendo del mundo de pensiones y viniendo del mundo de la seguridad social, donde la confianza es tan fundamental para que el sistema funcione bien, yo por eso, ese es mi proyecto político. La confianza tan fundamental a la seguridad social, a las pensiones, hay que traerla toda la política. El país debe recobrar la confianza en que todos juntos podemos construir cosas mucho más complejas, bien. Ahora, en el quiz pasado, aquel quiz escrito que le habíamos dado de sí y no, recuerdo que hubo un par de asuntos que fueron como que le generaron un poco de incomodidad y uno era el caso del aborto. No recuerdo si el quiz hablaba de aborto en casos de violación, pero bueno, mi pregunta va, su opinión en caso de aborto libre o aborto en casos de violación, ¿cuáles son sus pensamientos sobre eso? Sí, mis pensamientos son lo que puse, o sea, nosotros no avalamos el aborto libre, no avalamos el aborto en caso de violación. Lo que está pasando es la norma técnica que siempre ha existido en Costa Rica mantiene un buen balance, en mi criterio, entre la salud de la madre y el derecho fundamental a la vida del bebé. Entonces, ese balance siempre lo hemos tenido. En mi criterio, no hay que alterar ese balance. El otro tema, y creo, si mal no recuerdo, porque bien, en tantos años en la Asamblea no me acuerdo si fue una figura del PLN la que había presentado un proyecto de ley para permitir la eutanasia en casos muy calificados. ¿Cuál es su opinión sobre eso? La inviolabilidad de la vida nos dice que nosotros sí debemos tener todas las medidas necesarias para paliar el dolor. Y de hecho, cuando yo estaba en la caja, una de mis asesoras médicas era una experta paliativista, por lo mismo, porque sí tengo esa visión de que el dolor es algo que los seres humanos no deben sufrir y que debemos tener todos los mecanismos para que la persona no sufra. Pero eso es muy distinto a quitar la vida. Recientemente, usted dijo que prefería una alianza con Estados Unidos que con China. Pero estamos hablando del Estados Unidos de Donald Trump, que está planteando amenazas a Canadá, está planteando amenazas a Dinamarca a través del territorio de Groenlandia, no solo en cuanto a la compra, sino también una eventual amenaza militar. También amenazas a Colombia. El presidente Petro me parece que entre ayer y hoy reveló detalles de la llamada que tuvieron, donde Donald Trump le dijo, estamos preparando un operativo militar. También México, incluso Chile se ha sentido amenazada en sus recursos, así lo dijo una ministra del gobierno de Gabriel Boric. Em, También hay una estrategia anti-inmigración interna en Estados Unidos que ha dejado casos como el de la señora que fue abatida a tiros, y la guerra de aranceles, etcétera. Entonces, ¿es con ese Estados Unidos con el que usted prefiere la alianza que con China? Creo que estás haciendo la pregunta muy raro. Te la voy a dar al revés, a ver si qué le parece esto. ¿Usted piensa que los países que no les guste Rodrigo Chávez
deberían romper con Costa Rica su alianza o sus relaciones comerciales o sus vínculos. Claro, es el gobierno y no el El país país, como tal. claro. Entonces yo creo que ahí les respondo. Cuando yo hablo de la alianza, hablo de esa alianza con ese país extraordinario que, y hay que reconocerlo abiertamente, es una máquina increíble de prosperidad. Son uno de los países que más prosperidad ha generado en la historia del mundo. Una máquina increíble de producción de conocimiento humano. Yo tuve el privilegio de estudiar en una de sus grandes universidades y le debo decir, no hay nada ni parecido a eso en casi ninguna otra parte del mundo. Que tienen errores como sociedad, sí, pero bueno, es parte de que cada uno, pues no sé, como en el Evangelio, ¿verdad? No miremos pues, la paja en el otro sin ver el tronco en el ojo de uno. Tenemos tantos problemas por resolver nosotros que yo me enfocaría en los nuestros, precisamente por eso que le acabo de decir. Si no resolvemos nuestros problemas, ya no vamos a estar preguntándonos si queremos ser aliados de alguien o no. Vamos a estarnos preguntando si quieren ser aliados nuestros. Y eso es una situación muy diferente, Aarón. Y yo por eso estoy luchando denodadamente por seguir siendo un país líder en paz, líder en ambiente, líder en la relación con la tecnología, un país del que todos los países del mundo quieran ser amigos, porque ese no es el camino que estamos tomando en este momento. Lo tenemos que cambiar. Y por eso estoy aquí, para construir ese país del que todos los demás países se sientan orgullosos de llamarnos a nosotros sus aliados. Pero entonces en el caso de Estados Unidos podríamos estar hablando más de una alianza en términos económicos que de ser como el mandadero de Donald Trump, que ahí es donde puede estar lo peligroso. Pues me parece que ni siquiera él lo plantearía en esos términos. Él simplemente va a ir definiendo ciertos puntos de interés y por lo menos no lo conozco, el señor, lo que lo he podido estudiar. Él parece tener una estrategia que incluso él ha descrito en su libro, de que tiende a poner una posición quizá máxima o extrema. Después dice, a partir de ahí empiezo a negociar a un punto que sea más natural para ambas partes. Tal vez eso viene de su trayectoria como empresario, un empresario duro que negocia duro, y hay que entenderlo en esos términos. Pero estoy seguro que podemos llegar a un punto de trabajo como aliados. Digamos, dejando de lado lo que pasó en Venezuela y de lo que ya los candidatos en general opinaron, ¿usted consideraría que habría alguna razón válida para una intervención en Colombia y México, que son los dos frentes donde más se ha mencionado esa posibilidad? No tengo toda la información. Mi primera reacción es que no sería válido, pero observe que incluso en Venezuela la intervención fue muy puntual. No es como que tiene usted un ejército enorme ocupando Venezuela en este momento, sino que literalmente entraron y sacaron a Maduro, que tenía muchísimos cuestionamientos como alguien que apoya el narcotráfico y que apoya múltiples instancias de ahí sí, de una intervención solapada en muchísimos países del continente. Entonces me parece que en esa línea hay que distinguir qué exactamente han hecho y bueno, y sí siento yo que ahora, mucho más que antes, hay una oportunidad para los que yo estimo los gobernantes legítimos de Venezuela puedan recuperar el poder. Bueno, y eso no hay que despreciarlo, porque, y esto lamentablemente en la realidad no es blanco y negro, ¿verdad? Tiene muchos grises y sí siento que la comunidad internacional fue muy ineficaz en plantear una salida para que los gobernantes electos democráticamente en Venezuela pudieran asumir el poder. ¿Verdad? En la comunidad simplemente no supo qué hacer. Bueno, eso le abrió este espacio a Donald Trump de tomar una decisión mucho más contundente. Y yo creo que ahí más bien toda la comunidad internacional tiene que echar para su saco y decir, bueno, ¿cómo evitamos que esto ocurra de nuevo? De que un gobierno ilegítimo se mantenga en el poder indefinidamente. Ya hubo una polémica con respecto a esta muchacha, la joven.
Mia Fink en el partido. Ya en su momento habíamos hablado de eso, pero a partir de eso, y me gustaría saber si usted piensa que Israel ha cometido genocidio en Palestina. Hay bastante consenso en que hay crímenes de guerra en Palestina, que el actuar del gobierno israelí no ha sido apropiado en Palestina. Mi lectura es que genocidio tiene, por así decirlo, un umbral de análisis mucho más alto que el que he observado hasta ahora, pero no tengo toda la información. Personalmente, no, haciendo la diferencia entre un gobierno y el país, yo sí considero que Israel debe seguir siendo un país aliado nuestro. No me gusta la manera en que se está gestionando actualmente por parte del gobierno de Netanyahu. Hablando de eso y de la alianza, el gobierno ya firmó el Tratado de Libre Comercio. No recuerdo si ya había llegado a la Asamblea, pero eventualmente llegará, si no lo ha hecho. ¿Debe aprobarse en la Asamblea ese tratado? En mi criterio no, pero eso no tiene nada que ver con ser Israel. Eso tiene más que ver con que mi posición es que los tratados de libre comercio ya firmados se respetan, los firmados y ratificados, como el CAFTA Ujú. o el que tenemos con la Unión Europea, pero que no debemos aprobar nuevos tratados hasta que revisemos qué es lo que está pasando, porque no los estamos aprovechando bien y eso está afectando profundamente al productor nacional. Y entonces, por las mismas razones, tampoco firmaría la Alianza del Pacífico o la Transpacífico. Entonces, digamos, yo lo englobo todo eso en otra dimensión, en la dimensión de que para mí el libre comercio es importante, pero es importante en tanto y cuanto manejemos a través de organizaciones multilaterales o bien que nos pongamos serios como país en cómo se aprovechan, cómo se utilizan, porque ya cuando usted baja a la parte técnica se da cuenta que hemos fallado en un montón de temas técnicos que nos permitirían aprovechar correctamente esos países. Y usted eso lo puede ver hablando con los exportadores. Yo lo he hecho. Yo hablo con gente que exporta. Me dicen, Álvaro, no puedo usar el tratado porque no hay un reglamento X y Z en el ministerio tal. Y uno dice, "Sí, pero ¿para qué firmamos el tratado y después no hacemos el trabajo de hacer los reglamentos técnicos para aprovecharlo?" Entonces ahí ha habido una falta de seriedad estos años de haber firmado un montón de tratados y después no hacer el trabajo duro de aprovecharlo. Y si vamos a disimular eso firmando más, no señor, no lo vamos a hacer. ¿Cómo califica usted el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua? ¿Es una dictadura? ¿Es un régimen? ¿Cómo lo califica? ¿Y cuál sería el centro de su política exterior hacia ese vecino como gobierno, no como país? Yo lo califico como una dictadura. Sin embargo, sí mantendría vínculos formales con ellos, porque son nuestro vecino del norte y tenemos que dialogar las cosas, pero lo vamos a hacer transparentemente. Lo que no se vale es cosas como las que está ocurriendo ahora, que el oro de Crucita se lo están robando y lo llevan a Nicaragua. Entonces nosotros sí necesitamos tener esa capacidad de conversación con ellos, entendiendo que son una dictadura. ¿Qué cambiaría en lo fundamental si llegara al gobierno? Así como cambios muy puntuales, muy fundamentales. ¿Qué es lo que usted le ofrece al elector? Pero ¿en qué cosas fundamentales ofrecería en el gobierno? ¿En qué? Si usted llegase, ¿qué cambiaría en lo fundamental si llegase al gobierno? ¿Y qué es lo que le ofrece al elector, perdón, así, pero en muy puntual? Sí, me parece que el punto central es que aquí tenemos dos caminos. Hay un camino de la desconfianza, del odio, de hablar de concentraremos el poder, queremos 40 diputados, queremos desterrar a todos los que no piensan como nosotros, suspenderemos las garantías individuales o, como evidentemente dijeron ahora, perseguiremos con el PANI a todos los opositores. Ese es un camino. Nosotros ofrecemos el otro. El otro es de absoluto respeto a la libertad de organización, a la libertad de expresión, seguridad jurídica para los empresarios, una seguridad jurídica para las personas en general, regresar a la idea de que todos somos valiosos, de que todos merecemos respeto, de que todos nos podemos sentar en la mesa a conversar.
esa idea parece tan básica y, sí, y no está ocurriendo ahora. Claramente hay un camino que es diferente. Regresar a la idea de que la difuminación de poder a través de todo el tejido social es la manera en que vivimos una verdadera democracia, es la manera en que somos verdaderos ciudadanos. Cuando usted puede ir a su asociación de desarrollo comunal y empezamos por cumplir con darle los recursos a las asociaciones para que puedan reparar, digamos, los bienes públicos de esa comunidad. Esa lógica del mundo en la que yo siempre he creído que es valiosa, creo además observando países desarrollados, que es la que lleva al desarrollo. Usted ve países desarrollados y así es como se desarrollan, con comunidades empoderadas, fuertes, con recursos, con capacidad técnica. Esa es la Costa Rica que yo quiero seguir construyendo, no esa otra opción. Y yo sí creo que ese es el valor fundamental aquí. Usted quiere concentración de poder donde un gobernante caprichoso o una gobernante caprichosa toma todas las decisiones y a usted no le gustan, salado, se le cercenan sus libertades o quiere apostar por un partido que por muchos errores que haya cometido, siempre ha preservado la libertad de las personas. Con nosotros, las personas costarricenses son las más libres del mundo. Usted difícilmente va a encontrar una persona tan libre como los costarricenses durante un gobierno de liberación nacional. Y ese es nuestro compromiso absoluto. Por eso llamamos a todos los ciudadanos que quieren seguir viviendo en libertad, que quieren seguir construyendo oportunidades y buscando justicia social. Esta es su opción.